Los RPG pueden ser el género más consagrado para contar historias y también para que pierdas la paciencia durante más de 40 horas, incluso más, tratando de subir el nivel para derrotar un boss y tratar de ver si la protagonista no muere. Esto es algo muy común en Final Fantasy, pero no hablaremos ni de Final Fantasy ni de Pokémon, sino de Shin Megami Tensei Persona. Hey, ¿qué tal? Les habla Chuck. Había dejado un tiempo de subir videos, pero ya estoy de vuelta. Esta semana voy a hablar acerca de una saga que empezó como un spin-off de la saga Megami Tensei, es decir, los invocadores de demonios. El mejor título de Atlus o el más reconocido. Hablamos entonces de Persona. Para 1996, el campo de los RPG solamente se había limitado a presentar historias totalmente épicas, es decir, en el ámbito medieval. Como una iniciativa de Atlus aparece Shin Megami Tensei Persona, un spin-off de la saga Shin Megami Tensei, la cual nos había ofrecido invocadores de demonios. ¿Qué cambian en la fórmula de los RPG? Es decir, estamos por primera vez en un entorno escolar en el cual tú tienes compañeros, amigos y hay una psicología analítica. En cada título se invoca de forma distinta a las personas y es algo que vamos a hacer énfasis también. Actualmente tiene 3 series de anime y 7 juegos. El primer título fue versionado para Windows 98 debido a su éxito, y era un RPG por turnos tradicionales. Se distanció de estereotipos medievales porque nos proponía un mundo real en una escuela secundaria. En el primer título tenías la posibilidad de resolver los conflictos, no solo peleando, sino dialogando con las criaturas para hacer que se unieran a ti. Esto no es Pokémon, pero podrías recordarnos de vez en cuando, aunque la dinámica es muy distinta. El primer juego empieza después de que un grupo de estudiantes invoquen un ritual llamado Persona, el cual es muy parecido a Bloody Mary. A partir de allí sus vidas cambiarán y se cuestionará cuál es el sentido de la oscuridad, o mejor dicho, de las sombras de Persona. El segundo título de Persona se divide en 2 propuestas independientes. Persona Innocent Sin, el cual se enfoca en la propuesta de un individuo llamado el Joker, que puede hacer realidad los deseos de quienes lo invocan. En otro punto está Shin Megami Persona Eternal Punishment, en donde conocemos a una tímida protagonista de nombre Maya. Aquí también el enemigo es Joker, pero es presentado como un asesino serial. La diferencia de estas 2 historias es que nos presentan realidades alternas, no se conectan, pero sí se hacen referencias de vez en cuando. Shin Megami Tensei Persona 3 salió en el año 2007 y fue el gran salto de la saga. Aquí no tienes nombre y te metes en la piel del personaje porque literalmente tomas las decisiones de él. Él se muda a un instituto muy particular en el cual existe una leyenda. A partir de cierta hora de la noche, luego de las 12 de la noche, existe una hora extra conocida como la hora oscura. Allí la luz desaparece y los humanos pierden la conciencia. En ese tercer juego el protagonista queda en esa hora oscura y descubrirá que justo en el instituto aparece una torre, la cual lo conecta con todas esas criaturas demoníacas llamado Tártaros. En el juego trataremos de solucionar cada una de estas situaciones con un grupo de apoyo llamado el grupo SIS, estudiantes que se mantienen conscientes, usan unas pistolas llamadas Evoker para disparar a sus personas. Se disparaban para liberar sus demonios internos, literalmente. Lo que cambia en este tercer título es que nuestra vida diaria tiene un peso. La faceta de héroe sucede en la noche y tiene su espacio, pero también lo tiene tu vida personal. Asistes a clases, actividades extracurriculares, tienes amistades, en fin. El nivel de las relaciones va a influir en la creación de esas personas y manejarás todo a su tiempo. Hay días no laborables, lo más importante es cómo te relacionas. Claro, en este tercer título hay una introspección y un enfrentamiento consigo mismo a través de la oscuridad. Persona 4. Expande lo que aportaba al Persona 3 y lo plantea al extremo. Aquí las relaciones personales son el eje del juego. Nos expandirán ese concepto de social links, ya que no solo con conocer a alguien en el juego vas a forjar un vínculo, sino que lo vas a ir trabajando y esto va a repercutir no solo en la batalla, sino en cómo tienes el día a día. Es un juego mucho más optimista que el Persona 3. Aquí vamos a investigar asesinatos, pero siempre hay un dejo de optimismo, de esperanza. Todo se conecta al mundo de la TV. Aquí no hay un Tartarus, sino más bien una realidad a través de la televisión, que contiene un carácter de encierro y de soledad. Nos puede recordar a leyendas urbanas porque conocemos un canal de medianoche que solo puede ser sintonizado los días de niebla. Aquí los demonios son extensiones de las frustraciones de los protagonistas. El sistema de combate mejora y es mucho más fluido, tenemos más libertad. Ya conociendo un poco el contexto de cada uno de los Persona, vamos a hablar de algo muy específico, los Persona. Persona hace alusión a máscara en latín.
se conciben como una especie de alter ego, es como un segundo yo, una de las máscaras que porta el ser humano. Según Carl Jung, es una imagen que proyectamos a los demás, un compromiso entre nuestra identidad y las demandas de la sociedad. Lo interesante aquí es que ya al presentarnos los social links, se espera algo de nosotros. Hay un contraste entre el concepto que tienes de ti mismo y el que tienen los demás. Podemos tener diferentes máscaras y eso es lo que exploran cada uno de los títulos. Precisamente en la psicología analítica, las sombras forman parte del inconsciente. Aquellos que niegan su sombra corren el riesgo de proyectarla en los demás. En el primer título se hace una alusión a las sombras de forma paranormal, pero también tienen una alusión infantil, y sobre todo que persigue al ser humano, como sucede en cada uno de los protagonistas. En el segundo, conocemos al Joker, ese personaje que canaliza los deseos negativos reprimidos de aquellos que lo llaman. Cuando es exterminado, el mundo es poseído, porque todavía quedan esas ganas de destruir el mundo, esa verdadera intención y esas ganas de arremeter contra todo. En Persona 3, los monstruos o las sombras pueden atraer a los humanos y ocasionarles una enfermedad llamada el síndrome de apatía. Justamente, no hay una reconciliación en este título, sino más bien los protagonistas eliminan las personas, adquieren esa oscuridad y aceptan cada una de ellas. En Persona 4 las sombras son representadas por las frustraciones de los protagonistas. Los alter egos se posicionan y no solo conocemos cómo esos personajes son humanos y vulnerables, sino que esas vulnerabilidades son las que crean sus enemigos. Por último, se usa en Persona un elemento muy importante, el tarot. En Persona 3 y en Persona 4 el tarot representa los arquetipos para reflejar el subconsciente. En Persona 3 tenemos la historia de una niña llamada Maiko que aparece en un templo. En el juego se representa con el arcano del ahorcado, el cual nos da una idea de impotencia y de imposibilidad de resolución. Al final, al jugar Persona tienes una idea de ser un camaleón social, de representar una historia como si fueras un superhéroe, pero más al ámbito social. Tienes una vida en el día y tienes una vida en la noche o ya sea en la tarde. Tienes que tratar de equilibrar y buscar las razones por las cuales los personajes hacen cada una de las cosas, y eso es lo interesante con Persona. En Persona no tienes un simulacro a los Sims, sino que tienes una vida propia, tienes una agenda, un calendario. Aquí cada una de tus acciones van a repercutir. El trabajo de la banda sonora es memorable con Shoji Meguro, porque nos da una intención a cada uno de los títulos, nos representa cada una de las emociones en una de las mazmorras, y eso es lo interesante con Persona. No voy a hablar de Persona 5 porque vivo en un país de tercer mundo y solamente lo he podido pseudo jugar por YouTube. Si no han jugado, comenten qué tal. ¿Han jugado algún título de Persona? ¿Les gusta el videojuego? ¿Les parece que fue bueno el spin-off que salió un par de años atrás, el cual nos representaba un estilo de pelea muy parecido al de Guilty Gear? Comenten y nos vemos en la próxima. Plomo.